¿Cuáles son, digamos, los pasos a seguir? ¿Cuáles son, dice, digamos, la persona está viendo este video en YouTube y dice, bueno, listo, puntualmente, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el paso A, B, C, D, específicamente para arrancar en este mundo? Bien, eso es muy buena pregunta. Como todo, siempre empieza por la información, es decir, hacerse asesorar en detalle todos estos puntos que estamos hablando, conmigo o con quien corresponda. Yo lo que digo, siempre puedo asesorarlo yo, puedo asesorarlo otro, no hay ningún problema, pero háganse asesorar por gente que tenga experiencia, que tenga varios años en el rubro, porque me ha pasado de que hay gente que han comprado equipo pagándolo 3 o 4 veces más de lo que necesitaban pagar, y hay otra gente que ha puesto plantas en lugares que jamás deberían haberla puesto, o gente que se largó a hacer un proyecto y se quedó a la mitad del río, siempre planteo, ¿no? Que realmente, y eso es muy duro, muy triste, y lamentablemente son muchas las asesorías que uno está haciendo, y vos lo sabes muy bien, Javier, eh, en esa parte, que ahí la verdad que hay menos cosas para hacer. Por suerte uno lo puede ir manejando. Cuando uno dice, voy a empezar el proyecto, lo primero, el paso uno, es formar el grupo. Y con ese grupo poder contratar un asesor o investigación de mercado, o viajar, o visitar plantas, o lo que corresponda, como para entender el mercado, que es la etapa 2, entender en dónde se van a meter. La etapa 3, obviamente, hacer la sociedad, toda la parte legal que corresponde en todo esto, que eso siempre es importante para darle seriedad a los proyectos. Eh, y bueno, la etapa 4 entre los jugadores que uno ya planteó y demás, ver la ubicación. La ubicación de estos proyectos es clave porque hay que ubicarse obviamente donde hay mucho de este grano, y no solo donde hay mucho grano maíz, hay que ubicarse donde hay mucho maíz y hay una gran diferencia entre lo que se produce de ese grano y lo que se consume de ese grano en ese lugar. A mí me pasó gente que quiso instalar un molino en Rosario, donde está el puerto donde se va el grano. Ahí la verdad que el diferencial de precio que uno captura por estar cerca del flete de Rosario es menor, por lo cual yo siempre planteo dónde producir un molino, dónde poner un proyecto de valor agregado de grano, donde hay mucho grano y que no haya mucha demanda, y ver ese diferencial, porque a veces puede ocurrir, de hecho me ha pasado con algunos proyectos, que donde se instalaron no había el volumen alto de grano que uno quisiera, pero la demanda era prácticamente nula, por lo cual el productor agropecuario, si lo vendía en esa zona, además de los costos de flete y demás, era muy castigado por no haber una demanda, y obviamente la industria ahí se apodera o captura valor del productor agropecuario. Entonces, siempre lo planteo en campos propios, siempre en campos propios. Me han pasado varios proyectos donde tenían una opción a compra y demás. Es decir, yo siempre digo lo mismo, nadie se hace la casa en un terreno prestado. Eso es un error que se paga con creces, ese tipo de cosas. Lo digo porque pasa, sucede. Entonces la ubicación después clave. eh, y bueno, y después armar un buen área comercial, eso también es importante, y administrativa, ¿no? Los equipos se consiguen, la información está, proveedores, hay muy buenos proveedores que de hecho también tienen hasta planta propia, así que eso es algo que se puede encontrar, ¿no? No es un problema. eh, Después sí, tiene que ser eficiente la planta, ¿no? Me han pasado asesorar plantas que eran 10 veces menos eficientes que otras, y cuando vos veías cómo estaba una planta respecto a otra, te das cuenta el por qué, ¿no? Uno que se dedica a lo que es la eficiencia de los procesos y de la producción, cuando lee o recorre la planta se da cuenta de qué tan competitiva es una planta, ¿no? Entonces, yo creo que después la parte de eficiencia y demás a la hora de elegir la máquina es clave en ese sentido. Y sí entender que esto es un proceso dinámico, que uno hace una primera inversión para decir, hago estos 50 productos distintos, pero que después sepa que hay una etapa 2 y hay una etapa 3 donde puede capturar valores
mucho más importantes de producto, ¿no? Entonces, estar abierto en el equipo que se forme a saber que hay un principio, pero que después seguramente se van a tener que hacer inversiones de capitales mayores para alcanzar valores de venta de 4 o 5 veces el valor del grano. Y eso es muy importante. Y quizás ahí sí ya convenga en un parque industrial, pero ya uno lleva al parque industrial un semi elaborado, que uno denomina, que ya vale mucho y no está fleteando cosas que luego tiene que volver a fletear al campo, ¿se entiende? Y ahí ya puede tener los profesionales y demás en el parque industrial, pero estos proyectos están planteados para producciones en el campo, no salir de la tranquera, y si le vas a comprar grano a quién, a los campos vecinos, es decir, te terminás transformando en un pequeño acopio, pequeño puerto seco en la zona donde te instalaste. Eso es importante. Sí, esas serían un poco las preguntas a trabajar, ¿no? Pero sin lugar a duda, la primera, que es entender el negocio en que se van a meter, es clave, porque hay mucha gente que se mete en negocios, lo hemos visto mucho con la soja. En el maíz, por suerte, la gente se asesora mucho más, eh, pero siempre desde el día cero, que te ayude realmente a decidir si uno se mete o no en este proyecto, ¿no? Pero es clave el asesoramiento técnico, comercial, en estos tipos de emprendimientos. ¿Buscas una asesoría profesional? En la parte inferior encuentras toda la información.